Acercamos a tu palabra con reverencia, nos acercamos a ella con mucha reverencia, Señor, y oramos para que tu Espíritu Santo nos continúe hablando. Padre, no es sencillo para muchos en este tiempo de tanta información y desinformación y tantas distracciones en el ambiente. Para algunos está siendo difícil escuchar tu voz. Yo te ruego, Espíritu Santo, que tú hables con tanta claridad a nuestras vidas hoy, que la misma produzca transformaciones para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. La serie de este mes la tenemos en este precioso libro. A partir del verso 21 hasta el verso 27. Yo leo el primer verso, ustedes leen el siguiente y juntos leemos el verso 27. No importa qué versión de Biblia tenga, si la tiene electrónica, si la tiene física, invito a que leamos juntos. Yo leo el primer verso, el 21, así sucesivamente, hasta terminar. Hay varios hermanos en la congregación que están padeciendo quebrantos de salud. De hecho, en la mañana me escribió Sumaitila para decirme que Ariel está quebrantos de salud y estemos orando por él. Gracias a Dios, la parte de gravedad pasó, pero estemos orando para que Dios pueda restaurarlo. Si tiene el número, levante el número, llámeles, que puedan saber que estamos con ellos. Bueno, un paréntesis antes de leer, le damos la bienvenida a los Riveros que estuvieron de vacaciones. Qué bueno que están de vuelta. Y quiero darle la bienvenida a mi sobrino, me sorprendió hoy, lo vi ahí atrás. Edgarcín, bueno, Edgarcín ya no es. Edgar, levanta tu mano. Levántate, por ahí. Ese chico es, ese pequeñito, el sobrino es Calame, Dios te bendiga. Muy bien. Verso 21 del capítulo 1 de Santiago dice así: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros, no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión de tal que la mama. Leemos juntos el 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Decíamos en la introducción de esta serie que tal vez esta sea una de las epístolas más directas que hay en toda la Biblia. Santiago tiene un elemento directo, práctico a la hora de escribir su palabra, y la razón es sencilla: él es judío y está escribiendo a judíos en la diáspora, a judíos en la dispersión, cristianos pero judíos. Y si usted está relacionado con la historia bíblica, podrá entender rápidamente que para un judío este asunto de la palabra de Dios, la Biblia, obedecer a Dios, tenía un elemento 100% práctico. Si yo hago esto, agrado a Dios. Si no hago esto, no agrado a Dios. Y sigue siendo real hoy. Lo único que en el medio, en este momento, tenemos el elemento de la gracia. Y hace tal vez 30, 35 años atrás, por primera vez escuché un mensaje estando fuera del país
a un pastor en una de nuestras iglesias en este país en particular, en donde el título de aquel mensaje era Gracia Barata. Era la primera vez que escuchaba acerca de la expresión. Luego de eso ha habido varios libros, he leído por lo menos uno o dos de ellos, que tocan acerca del tema, y cada cierto tiempo algunos de los escritores bíblicos, gente inspirada por Dios, habla acerca de la gracia barata. Y esperemos que podamos dar respuesta a esto para explicarlo con más sencillez. Pero el punto acá es, volviendo a la idea original o inicial, es que Santiago escribe, él siendo judío, él siendo apóstol del Señor, él siendo hermano del Señor, escribe a un pueblo judío cristiano, pero judío. Así es que su texto, su verbo a la hora de uno leer la epístola es un texto realmente práctico. Usted quiere estar en el Señor, usted debe hacer esto y esto. El único asunto con esto, y Santiago no es responsable de eso, sino que somos usted y yo, es que al leer el texto, tal vez estamos pensando de que es un checklist. Si yo hago esto y esto, cumplo. O si no hago esto, no cumplo. De hecho, hace muchísimos años atrás también, ya puedo hablar de muchos años atrás, nuestra experiencia en Cristo la reducíamos a: hay una lista de cosas que debo hacer y hay una lista de cosas que no debo hacer. Y uno empieza en Cristo con esto, ¿no? Esto es lo que se espera de mí como cristiano y esto es lo que no se espera de mí como cristiano. Y tienen razón. Pero no existe manera de poder hacer eso que se espera de mí y de ti como cristiano, a menos que la gracia de Dios no esté sobre nosotros. Y quiero decir con esto, no se trata de esfuerzo humano, no se trata de que a partir de este momento, suena como a promesa de fin de año, a partir de este momento yo voy a leer la Biblia todos los días. O a partir de este momento, si usted tiene problemas con la mentira, no voy a mentir más. El deseo es correcto, solo que usted y yo necesitamos entender que si la gracia de Dios, el Espíritu Santo de Dios no está sobre nuestra vida, se vuelven puras palabras, porque no tenemos el poder ni la capacidad para hacerlo en nosotros mismos. Hay gente que tiene mucho autocontrol y tiene mucha decisión, y yo los respeto, pero eso tiene un límite. Es como el combustible. Usted llena el tanque y cuando se acaba el combustible, se acabó, hermano. Usted puede tener el carro de último modelo, pero en el momento que no tiene combustible, aunque sea último modelo, ese carro no se mueve con saliva. Si usted y yo no procuramos intencionalmente buscar la cobertura de Dios y ser llenos con el Espíritu Santo de Dios, nuestra religión es una religión vana. Y eso es lo que está enseñando Santiago. Una religión vana, de tal vez ser feliz. Yo hago esto, me porto bien, hago esto, estoy cumpliendo. Es interesante esto porque escribiendo Santiago a los cristianos judíos expatriados, él empieza la carta afirmando que necesitan ellos y nosotros la sabiduría de Dios cuando estamos atravesando situaciones difíciles de prueba o de tentación. Y ya habíamos definido en la entrega anterior de que en algún momento las tentaciones se convierten en pruebas. Ahora, es importante que usted y yo tengamos claro que Dios no tienta a nadie. Y realizábamos la semana anterior, o hacíamos mención de aquello, de que existen al menos tres fuentes de tentación o de prueba. Por un lado el mundo, por otro lado Satanás, y por otro lado, que es lo que Santiago desarrolla en la epístola, usted y yo somos nosotros mismos nuestra fuente de tentación. Allá en el capítulo 1, justo en los versos 12 en adelante,
Santiago explica de que somos tentados cuando de nuestras propias pasiones, y utiliza una palabra muy larga y muy complicada, concupiscencia, con nuestras propias pasiones desbordadas y no controladas, cedemos a la tentación, y una vez que es consumado, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Usted y yo necesitamos entender, y esto es claro, hermano, para bueno, siempre ha sido así, pero este es el tiempo que a usted y a mí nos ha tocado vivir, que cuando venimos al Señor necesitamos cuidarnos de nosotros mismos. Usted y yo necesitamos cuidarnos de nosotros mismos, de nuestros propios pensamientos, de nuestras propias emociones, de nuestros propios deseos, de nuestras propias pasiones tal vez. Y eso es lo que enseña Santiago, y eso es lo que enseña el apóstol Pablo, lo vamos a ver en un ratito. Necesitamos cuidarnos de nosotros mismos, aún a pesar de que cristianos somos y hemos entregado nuestra vida al Señor y que su Espíritu Santo está en nosotros. Usted y yo necesitamos desarrollar actitudes, habilidades, nuevas estructuras mentales y sujetar todo pensamiento y toda emoción a la obediencia de la palabra. Y esto no tiene nada que ver con que si usted es líder o no, si es pastor o no, si es una ovejita cualquiera, entre comillas cualquiera. Usted y yo necesitamos sujetarnos a la obediencia del Señor. Recuerdan que la semana pasada revisamos en el contexto de la tentación de que Jesús mismo dice que fue llevado al desierto para ser tentado. ¿Lo recuerdan? Vaya conmigo a Mateo capítulo 4, por favor. Mateo capítulo 4, versos del 1 hasta el 11. El escritor hace referencia a que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Y si usted presta atención, y decíamos la semana pasada, si usted presta atención a la manera como Satanás aborda a Jesús, palabras más, palabras menos, le dice: si eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. La siguiente tentación, más o menos igual: si eres hijo de Dios, ¿por qué Satanás estaba enfocado en que Jesús demostrara o poner en duda la identidad de Jesús? Vaya el mismo conmigo, no cierre la Biblia por favor, el mismo en Mateo, el capítulo 3, nada más que tiene que levantar la vista. En el capítulo 3, el verso 13 en adelante, Mateo narra cómo Jesús llega a Israel, es presentado delante de la nación de Israel como el Cordero que quita el pecado del mundo, y Jesús viene a bautizarse por Juan. Y luego que fue bautizado por Juan, dice que Jesús emerge de las aguas. Vea conmigo el verso 17 del capítulo 3 de Mateo. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es ¿qué? Mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Era Dios diciendo de Jesús que era su hijo amado. Jesús no había hecho absolutamente nada en el plano ministerial. Jesús no había iniciado siquiera su ministerio formal para Israel. Pero Dios dijo, Dios declaró: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Y es que somos hijos de Dios no por las cosas que hacemos o no hacemos. Somos hijos de Dios porque Dios así lo ha declarado. Dice Jesús, o dice la palabra: mas a todos los que le recibieron, ¿a los que qué?
A los que creen en su nombre les dio el poder de ser llamados. Somos hijos de Dios no por lo que hacemos. Somos hijos de Dios porque Él decidió ser nuestro Padre y llamarnos sus hijos. Así es que tu identidad y mi identidad en Dios es fundamental. ¿Quién eres? ¿Eres hijo de Dios? Si eres hijo de Dios, tienes a tu disposición toda la gracia, todo el poder, toda la sabiduría de Dios, porque eres hijo de Dios e hija de Dios. Esto no se trata porque Jesús era Jesús. Se trata de que Dios decidió llamarlo a usted y a mí su hijo o hija. Es decisión de Dios. Así que cuando Satanás se enfrenta a Jesús, le dio por el mismo centro, poniendo en duda lo que Dios había dicho. ¿No fue lo mismo que ocurrió en el Edén? Es que Dios le dijo a ustedes que si comían. Y esa es la gran batalla de todo el tiempo, hermanos. O le creo a Dios lo que Dios dijo, o creo la mentira del diablo. Y esa es la decisión que todos los días necesitamos tomar. ¿Le creo a Dios o no le creo a Dios? ¿Qué tiene que ver esto con lo que Santiago está escribiendo? Pues todo, amados. Santiago dice en el verso 21 del capítulo 1 que leímos hace un rato, verso 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y ahí terminamos el mensaje del domingo pasado. Y de ahí vamos a arrancar. Creer la palabra de Dios es vital para usted y para mí hoy. Creer la palabra de Dios es vital para usted y para mí hoy. Recibir la palabra, dice Santiago, reciban la palabra. ¿Cómo recibimos la palabra? Con un corazón humilde. Hermano, esto no es opinión de hombre. Esto no es un hombre, en este caso yo, o cualquiera que se pare aquí, hombre o mujer, y entonces lee la Biblia y empieza a hablar y empieza a decir un montón de cosas ahí de su mente, porque es pensamiento positivo, combinado no sé con qué, sabe, aromática, hierbas más. Y salimos todos contentos porque hay que decir, bien. No, hermanos, estamos hablando de que Dios ha dicho en su palabra. El Dios de la creación, el Dios que te creó, el Dios que me creó, ha dicho en su palabra, es una decisión tuya y mía, si me paro en lo que Dios ha dicho en su palabra. Y dice Santiago de manera inspirada, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Usted sabe, amado, que estamos viviendo en los últimos tiempos. Yo pienso, yo creo, por mi propia experiencia personal, yo mismo me encuentro a mí mismo en situaciones en donde hay conflictos en mi corazón. Pero quiero afirmar esta mañana, estamos viviendo en los últimos tiempos. Y el texto bíblico afirma que para los últimos tiempos la maldad aumentará. Prende la televisión, enciende la televisión. Maldad, tragedias por todos lados. Y ahora estamos temblando porque el famoso puente de Miami que se cayó fue la misma constructora que construyó este puente vehicular aquí atrás, en Diablo Heights. Así que ahora me imagino que nadie va a pasar por ahí. Hermanos, es real. Es real. Maldad. Maldad. ¿Cómo vamos a enfrentar un mundo de esta manera? ¿Cómo vamos a disponer, a enseñarles a nuestros hijos a enfrentar un mundo de maldad? Porque hay un testimonio que dar. Real. Así es que Santiago le dice a los hermanos en dispersión y a nosotros en este siglo XXI, desechando toda inmundicia y toda abundancia de malicia, desechando
Dios no lo va a hacer por nosotros. Usted y yo lo necesitamos hacer. Usted y yo necesitamos identificar dónde está la malicia. Y malicia, hermano, para tirar para el aire en todos lados. Una simple conversación y hay malicia, hay doble intención. Tú estás conversando con una compañera de trabajo y cuando te das cuenta simplemente se le está insinuando. Por decir algo. Y uno dice, pero bueno, ¿cuál es el problema? Todo el mundo lo hace. Es cierto, todo el mundo lo hace. Pero usted y yo hemos sido llamados para salir del mundo porque somos hijos de Dios. Desechando toda malicia, toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Y para mí, cuando revisaba este texto, ese fue tal vez el verso o la porción bíblica que más me tocó. ¿Cuánto de lo que Dios nos dice a través de su palabra yo lo recibo? Porque recibir no es solamente oírlo, como lo están haciendo ustedes esta mañana. El problema no es ser oidores de la palabra. El desafío se convierte cuando llevo a la práctica esa palabra, que es el texto siguiente. Lea conmigo, por favor, el texto siguiente, el verso siguiente, verso 22. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y Dios mío, Padre del cielo, ayúdanos, porque hay un montón de gente engañada adentro de las iglesias. No, que yo voy a la iglesia. ¿Qué? Yo me sé la Biblia. Satanás también se la sabe. ¿Se acuerdan cuando revisábamos el texto de Mateo 4, cuando Jesús fue tentado? Satanás le citó la Biblia a Jesús. Digo, hay que ser corajudo, disculpen la expresión. Está delante de mí el hacedor de la palabra misma, y yo se la voy a citar. Es que hay gente con cara de ponche, hermano. Todos son familia de Satanás. Los conchudos son familia de Satanás. Espero que en medio de esta congregación haya conchudos o conchudas. Satanás le cita la palabra al autor de la palabra, al mismo verbo. La clave está en convertirnos en hacedores de la palabra. Esa es la clave, hermanos. Porque la palabra es la que transforma. En la medida en que yo me convierto en hacedor de ella. Y aquí es donde la gente encuentra conflicto. Porque en esta versión actualizada de cristianismo, en muchos lugares, la impresión, lo que hay en la mente, lo que hay en el corazón es que, ok, escucho la palabra del siervo o la sierva ungida, cuando él pide pasar adelante para orar, ora por mí, yo me caigo y yo me levanto. Pero resulta ser que cuando se levanta igualito, diciendo las mismas palabras, obscenas, teniendo el mismo carácter, la misma amargura, la misma ira, el respondón. Bueno, entonces, ¿de qué sirve estar en la iglesia? Es que no se trata de estar en la iglesia, hermanos. Es que no se trata de estar en la iglesia. Se trata de escuchar a Dios con mansedumbre. Y decir, Señor, tú tienes razón, necesito hacer los cambios, ayúdame. Ya que lo compara Santiago, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va, luego olvida cómo era. Es como cuando uno se levanta por la mañana temprano y antes de salir de casa, pues uno se mira en el espejo, los varones nos rasuramos, bueno, los que tienen que rasurar, los que no tienen que rasurar no tienen nada que hacer ahí, se cepillan los dientes, y ya después
bueno, por lo menos los hombres, no nos volvemos a ver la cara hasta la noche cuando volvemos a cepillar los dientes. Pero ahora hay una cultura narcisista impresionante, hermano. Tú ves a todo el mundo con celular y tú dices, ¿qué tal? Digo, todos se creen que son bonitos y bellas y no sé qué. Yo no entiendo. Yo estoy tratando de entender, pero no entiendo. Digo, ¿por qué tantas fotos? Si el envejecimiento y las arrugas no salen de segundo a segundo, uno lo ve cada año, cada 2 años, y dice, uy, ¿quién me salió esta arruga? Por ahí me dijo de que pastor, tiene la cabeza blanca, hasta las cejas le están poniendo blancas. Mejor no hago ningún comentario. El asunto es que nos olvidamos. Así ocurre cuando usted y yo no ponemos en práctica la palabra. Por ejemplo, ustedes, todos nosotros hemos sido expuestos en las noticias, tal vez tengamos como 1 año, 1 año y medio de estar con esto, de que han estado cerrando clínicas fraudulentas, un montón de gente que está ejerciendo la medicina, sobre todo en el aspecto de cosmetología, en donde no tienen idoneidad. Idoneidad es una certificación que extiende el Estado en donde certifica, valga la redundancia, de que usted es capaz de ejercer la profesión. Y no solamente medicina, todas las carreras universitarias dan idoneidad para poder ejercerla. O sea, te da el permiso para usar. El Estado certifica, garantiza que usted es capaz con todos los elementos necesarios para poder ejercer la carrera. Bueno, hay un montón de cristianos sin idoneidad. Tienen la teoría, están llenos aquí de palabras, pero son incapaces de poner en la práctica ni una de ellas. Fue exactamente lo que Jesús le dijo a los fariseos. Ustedes son capaces de decirle a un montón de gente, hagan esto, hagan esto, hagan esto, pero ustedes no son capaces ni siquiera de mover con un dedo nada. Necesitamos convertirnos en cristianos idóneos. Dígale al hermano que tiene al lado. Necesitamos ser cristianos idóneos. El asunto acá es que cuando estamos hablando de estos principios espirituales o en el espíritu, hay una palabra que pudiera explicar con mucha claridad lo que Santiago está diciendo, pero lo dice Pablo, no lo dice Santiago, pero es la misma línea. Y esa es la palabra que a nosotros los cristianos, bueno, no hablemos de los cristianos, hablemos del ser humano en términos generales, nos aterra: transformación. No Transformer, no la película. Estamos hablando de transformación bíblica en términos espirituales. Vaya conmigo a Efesios capítulo 4. Versos 22 hasta el 24. Quiero que lo lea conmigo, por favor. Efesios capítulo 4, versos 22 al 24. ¿Lo tiene? Léalo conmigo. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Invito a que lo relea posteriormente. Pablo, siguiendo la misma línea de lo que plantea Santiago en su epístola, dice: esto no hay manera, no existe manera humana, no hay fuerza humana, no hay fuerza de voluntad suficiente
suficiente para mantener una transformación en el tiempo, sostenida. Lo único que puede hacer esa transformación sostenida en nuestra vida es el Espíritu de Dios, hermanos. Porque hoy nos levantamos con mucho ánimo. Yo no sé si a usted le pasa, pero seguramente llega domingo, por poner el ejemplo clásico y para no salirme de la estructura, algunos nos levantan, wow, hoy es el culto, voy a alabar a Dios, voy a alabar a mis hermanos, vamos a orar, voy a recargar. En cambio otros tal vez nos paran domingo, Dios, hay que ir al culto para que ese tipo nos vea que por lo menos llega al culto. El tipo soy yo. Pero Pablo dice, en cuanto a la manera pasada de vivir, despojaos del viejo hombre. Y este viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Y es que es interesante porque cuando venimos a Cristo y Dios nos atrae a Él y utiliza los medios que Él quiera, situaciones familiares, situaciones personales, enfermedad, situaciones económicas, Dios utiliza cualquier escenario para atraernos. Y cuando nos enfrentamos a Él y nos damos cuenta qué pecadores somos, realmente nuestra opinión de nosotros mismos es que yo no soy tan mala gente, hay gente peor que yo. Entonces empezamos a compararnos, ¿cierto? Pero si fulano es peor que yo, y ahora dice que está en la iglesia, ahora dice que ahora tocas aleluya, gloria a Dios. Mala, perversa que era. Escúchame, por favor, escúchame con atención. Solo Dios tiene el poder para transformar y llama las cosas que no son como si fueran. ¿Qué dice 2 Corintios capítulo 5, verso 17? A ver, de los brillantes de la sala, ahora nadie me va a levantar la mano porque no tiene que lo culen al final del culto. 2 Corintios 5, 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son esas nuevas. Dios tiene el poder, la gracia, la capacidad, la autoridad, el deseo, su corazón arde, hermanos, para que usted y yo continuemos siendo transformados, dice la palabra en 2 Corintios, de gloria en gloria. Si usted y yo hoy no nos parecemos más a Cristo que ayer, algo está sucediendo con nosotros. Uy, pastor, ahora sí. Es real, hermano, de eso es lo que estamos hablando. De eso está hablando Santiago, de eso habla Pablo en sus epístolas, de eso es que hablaba Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús se encuentra con Pedro? Bueno, aquel encuentro dramático que transformó la vida de Pedro. Dice que Jesús, bueno, dice anteriormente que Pedro y sus amigos estaban en el lago pescando y no pescaron ni siquiera un resfriado. Y estaban limpiando las redes. El maestro llegó y después que vio la multitud le dice: Pedro, préstame tu barca. Está bien, sube. Y estaba ocupado. Yo no sé, pero a mí muchas veces me incomoda que me interrumpa cuando estoy ocupado. Me pasa frecuentemente en la consulta. Estoy ocupado y llega el que toca qué. Porque ya tengo el chip aquí y estoy concentrado en lo que estoy diciendo, me interrumpe y tengo que volver. Bueno, punto al incidente. El Señor está hablando conmigo, hermano. Amén, 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 amén. Pedro se sube a la barca. Y después que el maestro enseñó, y usted ve ahí, enseñó unos corticos, enseñó considerable, le dice a Pedro, ve el cuadro,
el carpintero le dice al pescador, échate más allá. Yo me imagino que Pedro miró al maestro y dijo, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Aquí el que sabe soy yo. Y a veces le decimos al Señor, Señor, ¿qué te pasa? Aquí el que sabe soy yo. Y el Señor le dijo a Pedro, échate más adentro. Y era tan importante que Pedro le dice al maestro, mira, le dice todo el cuento, pasamos toda la noche, no sé qué, no sé cuánto, y no pescamos nada. Pero en tu nombre, o sea, por no dejar, porque tú eres maestro, porque está todo el mundo aquí, porque yo me imagino que cuando le dijo a Pedro, hubo gente que se quedó y escuchó que el maestro le dijo a Pedro eso, digo, que van a decir la gente que yo soy un maleducado, que no, porque a veces ha sido muy polite, ¿no? Digo, hermano, levante la mano, por favor, adoren al Señor. Que no me digan nada después. Echó el mar. ¿Cuál fue la sorpresa de Pedro? Ahí empezó la transformación de Pedro. Y Jesús sentencia todo el Señor, le dice, a partir de este momento te vas a convertir en pescador de hombres, transformado. Ahora, esa declaración única del maestro no transformó la vida de Pedro. Todos los 3 años, todos los 2 años y medio subsiguientes, Pedro fue continuamente confrontado, transportado, continuamente Pedro, aún después de Cristo resucitó, todavía el Señor tratando con Pedro. Hermanos, es una experiencia continua. Dios quiere transformarte. ¡Ey! Dios te quiere transformar. Dios te quiere transformar. No le servimos a Dios completamente como estamos. Dios te quiere transformar. Escucha lo que Dios te está diciendo esta mañana. No estoy conforme con lo que he hecho contigo. Te quiero transformar. Pedro tuvo la disposición, por lo menos de manera polite, de aceptar el desafío. Ok, esta mañana Dios te dice a ti, Dios me dice a mí, no estoy conforme, te quiero transformar. Tú y yo tomamos la decisión. Tú y yo tomamos la decisión. Despójate del viejo hombre con sus malamañas. Algunos de nosotros tenemos malamañas horribles, hermanos. No levante la mano, por favor. Ahí mismo en el libro de Efesios, en el capítulo 2, pase la página nomás. Verso 10. Yo quiero que usted lea esto conmigo en voz alta. Como una declaración delante de Dios. ¿Lo tiene? Efesios capítulo 2, verso 10. Léanlo, leámoslo, convencido de lo que estamos leyendo, creyéndolo con el corazón. Dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque somos hechura suya. Somos hechura suya, declara el Señor esta mañana. ¿Lo crees? ¿Lo creemos? Somos hechura suya. Dios está formándonos. De tal manera que cada vez que usted y yo nos acercamos a su palabra y somos expuestos a ella, lo que Dios quiere es que
Una vez, en este momento, todos estamos siendo oidores. El Espíritu de Dios está dando cosas específicas a tu vida. Tomemos la decisión de ponerle patitas a eso, en obediencia real. No lo que siento, porque aquí viene el problema, es que no lo siento hacer. Dios no te está pidiendo si lo sientes o no. Cuando Dios le dijo a Adán y a Eva en el Edén, no comerán de este árbol, no les dijo, si sienten comerlo no lo coman, si sienten comerlo no lo coman. Le dijo, no lo coman. Porque Dios sabía lo que venía por delante. Si eres hechura de Dios, tu corazón y el mío, de manera creciente, debe haber un deseo profundo y serio. Señor, yo te quiero agradar a pesar de mí mismo. Eso fue lo que hizo Jesús. Aquella noche en Getsemaní, Jesús ora y dice, Padre, wow, no hay plan B. Y él sabía que no había plan B. Pero no se haga como yo quiero, sino conforme a tu voluntad. Como Santiago es Santiago, Santiago es de la Biblia. Dice, mas el que mira atentamente la perfecta ley, está hablando de la palabra de Dios, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo que oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Recuerda lo que vimos la semana pasada en el verso 8 del capítulo 1. Vuélvalo, Santiago capítulo 1, verso 8. Cuando en el contexto de pedir sabiduría en medio de la prueba, dice el verso 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ahora dice Santiago, aquel que es capaz de escuchar con atención y no olvidar lo que Dios ha hecho, sino que se convierte en hacedor de lo que ha escuchado, este será bienaventurado en lo que hace. Y cierra. Si alguno se cree religioso, sonó como sarcástico, ¿no? Digo, no es que lo haya hecho así. Tal vez yo le estoy dando esa información. Si alguno se cree evangélico, si alguno se cree salvacuatro, si alguno se cree cuadrangular, si alguno se cree asambleísta, si alguno se cree aleluya, si alguno se cree que porque viene a la iglesia, Santiago viene y lo aterriza, ¿no? Dice, y no refrena su lengua. Dios mío. Creo que no hay comentario que hacer, ¿no? Sino que engaña a su corazón la religión de tal es vana. Y puso lengua como un ejemplo. Es un ejemplo de los tantos que pueda haber. No refrena su lengua, o es mentiroso, o es boquisucio, o es vago. Hermano, yo he encontrado tantos hermanos en la fe vagos. Lo único que escucho después dice, ¿y eso qué es cristiano? A mí me lo dijeron una vez hace muchos años atrás. En mi opinión, por una razón injustificada, pero eso no importa. Me lo dijeron igual. ¿Y eso que tú eres cristiano? La religión del tal es pana. Y agrega, ¿sabe cuál es la religión de verdad? La que visita a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Está hablando de los desvalidos, los
vulnerables de la sociedad y se guarda sin mancha del mundo. Y es que en la medida en que permitimos al Señor transformarnos, en esa misma medida podemos ser útiles para Dios y podemos servir. Cuando Pedro inició su servicio a Dios, no era el apóstol Pedro que escribió las epístolas. Dios no nos pide algo que Él sabe no somos, porque Él apenas está iniciando su proceso en nosotros. Lo que sí Dios nos pide es que tengamos el corazón disponible para escucharlo y dejar que su Espíritu Santo nos transforme. ¿Qué le ha dicho Dios esta mañana? Incline su rostro, por favor. Llamado es para ti si todavía no has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, o habiéndolo recibido le diste la espalda al Señor. Dios desea transformar tu vida. Él tiene el poder para hacerlo. Si deseas entregarle tu vida a Jesús y colocarte en las manos de Dios, ora conmigo la siguiente oración. Si nunca antes has entregado tu vida a Jesús y tomas la decisión de hacerlo en este día, por favor, ora conmigo la siguiente oración. Repite conmigo esta oración. Dios bueno, te doy gracias esta mañana por traerme a este lugar y hablarme como lo has hecho hoy. Abro mi corazón y recibo con mansedumbre lo que hoy me has escuchado. Te necesito. Te pido perdón por mis pecados. Lléname con tu Espíritu Santo. Recíbeme como a un hijo tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Mantenga su rostro inclinado. Por favor, sus ojos cerrados también. Si has hecho esta oración esta mañana conmigo y donde estás sentado o sentada, levanta tu mano, permíteme ver. En alto para que yo te pueda ver. ¿Has hecho la oración? Levanta tu mano en alto para poder ver. Dios te bendiga. Puedes bajar su mano. ¿Quién más hizo la oración? Solicitar al caballero que levantó su mano. Ponerse en pie, venga aquí adelante, por favor. Puede colocarte de rodillas y decir
sea de pie o se quiera acercar hasta acá, Dios está tratando cosas específicas con cada uno de nosotros de manera individual. Si usted necesita ser apoyado en oración, acérquese a uno de los ancianos. Voy a pedir a los ancianos de la iglesia que se coloquen en pie. Conmigo, solo varones. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Tu corazón, renuévame, solo mujeres, dice. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Todos, porque todo lo que hay dentro de ti, porque todo lo que hay dentro de ti necesita ser cambiado, más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. Como Dios es un Dios de propósito, la razón de nuestra transformación es que hay un mundo allá afuera que necesita ver a Jesús en nosotros. Hay un mundo allá afuera, escúcheme por favor. Hay un mundo allá afuera que con urgencia necesita ver a Jesús en nosotros. Y donde quiera que usted y yo nos movamos, podemos ser luz y sal para este mundo que está en tinieblas. Esta es la razón, o una de las razones por lo cual es urgente que nos dejemos transformar por Jesús. ¿Cuánto estamos dispuestos a dejarnos transformar por el Maestro?